profesor Girafales siempre había sido un hombre apasionado por las matemáticas. Pasaba horas en su clase, explicando conceptos complejos a sus alumnos con una claridad y una paciencia que les hacían sentir cómodos. Pero había algo que el profesor Girafales no les contaba a sus alumnos. Algo que había descubierto en un libro antiguo que había encontrado en la biblioteca de la escuela. Una fórmula matemática que parecía tener un poder extraño. La fórmula era simple. x2 más y2, barra, z2, 1. Pero cuando se introducían números en la fórmula, algo extraño sucedía. Los números se combinaban de una manera que parecía tener un significado oculto. El profesor Girafales estaba intrigado. ¿Qué significaba esta fórmula? ¿Por qué parecía tener un poder tan extraño? Un día, el profesor Girafales decidió probar la fórmula con los nombres de sus alumnos. Introdujo las letras de sus nombres en la fórmula y esperó a ver qué sucedía. Y entonces, vio algo que lo hizo sentir un escalofrío. La fórmula había producido una fecha. Una fecha que parecía ser la fecha de muerte de uno de sus alumnos. El profesor Girafales se sintió horrorizado. ¿Qué significaba esto? ¿Podía la fórmula realmente predecir la muerte de alguien? El profesor Girafales no sabía qué hacer. ¿Debía intentar cambiar el curso de los eventos o aceptar el destino como inevitable? La fecha que la fórmula había producido era el 15 de marzo. El profesor Girafales no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Y entonces, el 15 de marzo llegó. El profesor Girafales estaba en su clase, esperando a ver qué sucedía. Y entonces, escuchó un grito. Uno de sus alumnos, un chico llamado Carlos, había caído al suelo. El profesor Girafales corrió hacia él, pero era demasiado tarde. Carlos había muerto. El profesor Girafales se sintió destrozado. La fórmula había sido cierta. ¿Qué significaba esto? ¿Podía la fórmula realmente predecir la muerte de alguien? Los especialistas encargados de analizar el cuerpo llegaron a la deducción de que Carlos había muerto por un paro cardíaco. Durante esos días, la escuela estuvo de luto y no hubo clases. Pasado ese tiempo, era hora de volver a clases. El Chavo, la Chilindrina y Kiko se dirigían, como lo hacían en veces anteriores, hacia la escuela. Fue una pena lo de Carlos, dijo la Chilindrina con un tono de resignación. Él se miraba muy sano, decía el Chavo con el mismo tono que la Chilindrina. Kiko solo escuchaba atentamente y se ponía triste. Hasta que llegaron a la escuela, pero las clases ya no eran normales. Aún se sentía demasiado la ausencia de Carlos, pero los chicos decidieron tolerar esa situación y centrarse en sus estudios. Todos notaron que el profesor Girafales había tenido un pequeño retraso, por lo que llegaría tarde ese día. Así que todos procedieron a armar relajo. Sin embargo, la Chilindrina, quien estaba haciendo dibujos al azar en el pizarrón, se dio cuenta de que en uno de los cajones del escritorio estaba aquel misterioso libro que contenía aquella fórmula matemática. Algo misterioso de ese libro era que la única página que tenía escrito era en donde estaba la fórmula. Las demás páginas estaban vacías. La Chilindrina decidió llamar a Kiko y decirle: «Oye, Kiko, mira». Kiko se acercó con curiosidad y dijo: «Son números, parece una fórmula, pero ¿qué tiene eso?». La Chilindrina dijo: «Quizás sea algo que el profesor nos enseñará en el futuro. Si anotamos esta fórmula, podremos investigarla y así hacer trampa en el examen». Kiko se rió y le dijo: «Si es cierto, traeré mi cuaderno y copiaré la fórmula». El Chavo, al notar la emoción de Kiko, se acercó a él y le dijo: «¿Qué estás haciendo, Kiko?». «Estoy anotando algo que nos va a ayudar tanto a ti como a nosotros», dijo Kiko con ese mismo tono de entusiasmo. Un minuto después, el profesor había llegado. Así que todos los niños se fueron a sentar. Al estar en el escritorio, el profesor había notado que el libro fue movido de su lugar, o mejor dicho, no estaba como él lo había dejado. Un ataque de pánico y nervios lo había invadido. «Niños», dijo, «me gustaría saber quién de ustedes movió este libro de su lugar». Todos se quedaron en silencio y fingieron que nadie lo había movido. Por suerte, el profesor les creyó y dijo: «Más les vale. Y por favor, no se les ocurra revisar mi escritorio mientras no estoy, por su bien». El profesor respiró aliviado, y asimismo, los niños.
Habiendo terminado la clase ese día, los dos niños, Kiko y la Chilindrina, acompañados por el Chavo, procedieron a irse rápido a la vecindad para analizar la fórmula y de esta manera saber de qué se trataba. ¿Saben una cosa?, preguntó el Chavo, hay un ejercicio que nos dejaron y que ninguno de nosotros pudo resolver. ¿Qué tal si probamos la fórmula con eso?, sugirió. Buena idea, Chavo, dijo la Chilindrina, y Kiko comenzó a escribir en una hoja de papel aquel ejercicio, combinándolo con la fórmula que ya habían anotado en la escuela. Asombrosamente, la fórmula había resuelto el ejercicio, acertando la respuesta correcta. Sin embargo, la respuesta tenía una fecha oculta. Kiko decidió repetir el procedimiento, y nuevamente la fórmula dio una respuesta correcta. Sin embargo, la fecha oculta había cambiado. Días después, la Chilindrina, Kiko y el Chavo seguían utilizando la fórmula para resolver ejercicios y problemas matemáticos. Su popularidad en la escuela aumentaba cada día, ya que todos estaban asombrados por su capacidad para resolver problemas complejos con facilidad. Es increíble, dijo la Chilindrina. Nunca pensé que sería tan fácil resolver problemas matemáticos. Sí, es como si la fórmula fuera mágica, agregó Kiko. Ahora somos los más inteligentes de la clase y nadie puede ser mejor que nosotros, dijo el Chavo con orgullo. Oigan, ¿ustedes ven que estos números forman una fecha?, preguntó, extrañado. ¿Una fecha?, preguntó Kiko, confundido. Deben ser puras coincidencias, dijo la Chilindrina en un tono escéptico. Solo es una fórmula. Sin saber que los niños estaban cometiendo un grave error, pues a medida que las fechas iban cambiando, la fecha de sus muertes se acercaban y otras veces se prolongaban. Habían pasado varios días, pero luego Kiko, al hacer su tarea, estaba notando que lo que vio el Chavo era verdad. Al terminar el procedimiento, los últimos números formaban una fecha. Estos números eran un número 15, un 0 y un 4, el cual significaba 15 de abril. Y Kiko se dio cuenta de que únicamente faltaba un día para esa fecha. Así que le dijo a el Chavo lo sucedido. Estos intentaron decirle a la Chilindrina, pero ésta seguía sin creerles. Los dos primeros niños cometieron el error de esperar aquella fecha, 15 de abril. Había llegado en un día domingo. El Chavo encuentra en el patio la pelota de Kiko, la toma y se dirige al departamento 14 para invitar a Kiko a jugar, pero se llevan la sorpresa al ver por la ventana que Kiko estaba postrado en el sofá, al parecer por una fiebre muy alta, y un médico estaba al lado de su madre, doña Florinda. El doctor revisa a Kiko y dice, lo siento mucho, señora. Hice todo lo que pude, pero su hijo no resistió. Doña Florinda cae de rodillas frente al cuerpo inerte de Kiko para luego romper en llanto, lamentándose. Al ver esto, el Chavo, por la ventana, murmuró a sí mismo, diciendo, Carlos y Kiko, muertos. Entonces, es eso. Esa fórmula está maldita y predice la muerte de quienes la usan o de las que ponen sus iniciales en la fórmula. Esto es terrible, dijo el Chavo, porque el profesor tenía esto, tengo que hacer algo rápido. El Chavo corre con gran velocidad hacia su departamento 8 y comienza a hacer operaciones matemáticas con dicha fórmula, a modo de confirmar todas las cosas que él sospechaba. Cada fórmula matemática acercaba y alejaba la fecha, pero no lo suficiente. Así que probó haciendo operaciones con un número mucho más grande, el cual dio como resultado una fecha muy lejana. Así que hubo un momento de alivio para el Chavo. El Chavo se sintió un poco más tranquilo, pero sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados. Tenía que hacer algo para evitar que la fórmula siguiera causando daño. Debo hablar con el profesor Girafales, se dijo a sí mismo. Él debe saber algo sobre la fórmula y cómo detenerla. El Chavo se dirigió hacia la casa del profesor, decidido a obtener respuestas. Llamó a la puerta y, después de un momento, el profesor Girafales abrió. ¿Qué pasa, Chavo?, preguntó el profesor, con una expresión de curiosidad. Profesor, dijo el Chavo, necesito hablar con usted sobre la fórmula. Sé que está maldita y que ha causado la muerte de Carlos y Kiko. El profesor Girafales se puso pálido y se llevó la mano a la boca. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, con una voz temblorosa. Lo descubrí por mí mismo, respondió el Chavo. Pero necesito saber cómo detenerla. ¿Usted sabe algo al respecto? El profesor Girafales se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo siento, Chavo, dijo, con una voz llena de remordimiento. No sabía que la fórmula era tan poderosa.
La encontré en un libro antiguo y pensé que podría ser útil para mis alumnos. ¿Pero por qué no nos lo dijo?, preguntó el chavo, con una mezcla de enfado y tristeza. Tenía miedo de que no me creyeran, respondió el profesor. O peor aún, que pensaran que estaba loco. El chavo se levantó y se acercó al profesor. Señor profesor, dijo, necesito saber cómo detener la fórmula. ¿Hay alguna forma de revertir el daño que ha causado? El profesor Girafales miró a el chavo con una expresión de desesperanza. No lo sé, chavo, dijo. Pero puedo intentar encontrar la respuesta. ¿Puedes darme un poco de tiempo? El chavo asintió con la cabeza. De acuerdo, señor profesor, dijo. Pero por favor, no pierda más tiempo. La vida de la Chilindrina está en peligro. El profesor Girafales se puso de pie y se dirigió hacia una estantería llena de libros antiguos. Voy a encontrar la respuesta, chavo, dijo. No te preocupes. El velorio de Kiko había comenzado, para luego, al día siguiente, ir a su entierro. Esos días, con excepción de la ausencia de Kiko, transcurrieron todo con normalidad. Hasta que el chavo le preguntó a la Chilindrina lo siguiente. ¿De casualidad, esa fórmula matemática te dio algún número como resultado? La Chilindrina respondió. En efecto, chavo. A pesar de que la respuesta es correcta, hay algo muy raro. Esta respuesta es 2404. El chavo entró en pánico, ya que sabía que esos números formaban la fecha de 24 de abril. Decidió contarle toda la verdad a la Chilindrina, pero esta soltó una carcajada de burla. ¡Ay, chavo! ¿Qué cosas dices?, dijo. Todo lo que pasó con Kiko y con Carlos son puras coincidencias. Kiko murió de una enfermedad. Esto no tiene nada de maldición. Ahora te dejo, que tengo cosas que hacer, agregó, y se alejó. El chavo se sintió frustrado al ver que la Chilindrina no creía en sus palabras. De pronto, vio que el profesor Girafales entraba a la vecindad, diciendo, chavo. Tengo la solución. No conseguí la forma de detener los efectos de la fórmula, pero sí prolongar la vida de la Chilindrina. Debe hacer una operación cuyo resultado sea un número grande. Mientras más grande sea el número, la fecha será más lejana. El chavo sonrió, pero a la vez volvió a poner una cara frustrada al contarle al profesor que la Chilindrina no creía en todo lo que decía. El profesor Girafales se puso serio al escuchar las palabras del chavo. Debo hablar con ella, dijo. Es importante que entienda la gravedad de la situación. El chavo asintió con la cabeza. Sí, señor profesor. Por favor, hable con ella. No quiero que le pase nada. El profesor Girafales se dirigió hacia la casa de la Chilindrina, mientras que el chavo se quedó esperando, ansioso por saber qué pasaría. Después de unos minutos, el profesor Girafales regresó con una expresión de preocupación. Chavo, no quiere escucharme, dijo. Dice que no cree en la maldición y que no va a hacer nada. El chavo se sintió desesperado. ¿Qué podemos hacer, señor profesor?, preguntó. El profesor Girafales se puso a pensar. Hay una forma de salvarla, dijo finalmente. Pero es muy arriesgada. ¿Estás dispuesto a intentarlo, chavo? Sí, señor profesor. Estoy dispuesto a intentarlo. El profesor Girafales sonrió. Muy bien, chavo. La idea es usar las iniciales de la Chilindrina en la fórmula. Si lo hacemos correctamente, podremos cambiar la fecha de su muerte. El chavo se puso a trabajar en la operación matemática, con la mente enfocada y la concentración máxima. Después de varios minutos de cálculos y operaciones, el chavo finalmente obtuvo el resultado. Lo hice. Gritó. La fecha de la muerte de la Chilindrina ha cambiado. Ahora es, el año 4000. El chavo sonrió, aliviado. La Chilindrina ahora tenía la misma fecha de muerte que él, lo que significaba que ambos estarían a salvo por un largo, largo tiempo. Ya que nadie viviría por 4000 años. Pero, justo en ese momento, la Chilindrina apareció en la puerta, con una sonrisa en el rostro. ¿Qué pasa, chavo?, preguntó la Chilindrina, mirando a el chavo y al profesor Girafales con curiosidad. Estamos serios porque el chavo no entregó su tarea, dijo el profesor Girafales, sonriendo. La Chilindrina se rió. Ah, eso es todo, dijo. Bueno, me voy a mi casa. Hasta luego, chavito. La Chilindrina se fue, y el chavo y el profesor Girafales se quedaron solos. Señor profesor, dijo el chavo, serio. Creo que debemos deshacernos de la fórmula matemática.
El profesor Girafales se sorprendió. ¿Por qué? Preguntó. Porque sería peligroso que cayera en manos de alguien malintencionado, dijo el chavo. Imagínese si alguien la usa para matar a alguien. Recuerde que puede predecir la muerte de alguien con solo poner sus iniciales. Debemos quemarla para que nadie más sepa de ella. El profesor Girafales se puso a pensar. Tienes razón, chavo, dijo finalmente. Es mejor que nos deshagamos de ella. No quiero que nadie más sufra por culpa de esa fórmula. El chavo y el profesor Girafales se dirigieron hacia la chimenea de la escuela, donde quemaron la fórmula matemática. Eso es, dijo el chavo, sonriendo. Ahora podemos estar tranquilos. Pero, justo en ese momento, se escuchó un ruido extraño proveniente de la chimenea. ¿Qué fue eso?, preguntó el profesor Girafales, mirando hacia la chimenea con preocupación. Y es que en medio de las llamas, mientras el papel se estaba quemando, el profesor y el chavo vieron cómo las llamas comenzaban a formar figuras de números, los que integraban aquella fórmula maldita. Pero después de eso el papel terminó quemándose por completo, hasta quedar solamente cenizas. Ellos decidieron regresar a la vecindad y nunca más se supo de aquella fórmula. Y aunque la fecha estaba establecida, los niños pudieron llevar su vida normal.